Bienvenidos a la Iglesia Radiante. Estamos súper felices de tenerlos en casa esta mañana y también saludamos a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y de nuestro grupo de Facebook de Radiant El Mirage. Dios les bendiga a todos. Continuamos con nuestra serie El Evangelio de Mateo. ¿Cuántos han disfrutado la serie del Evangelio de Mateo? La semana pasada aprendimos cómo hablar con Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de la oración? Los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Ya hablamos que una necesidad crucial del ser humano es aprender a comunicarse con Dios, aprender a orar. De eso depende nuestra comunión, nuestra relación con Dios, estar conectados con Él. Así fuimos diseñados. Así que es una gran necesidad aprender a orar para fortalecer nuestro espíritu, de donde surge todo lo demás. Jesús estableció que para orar lo primero es tener la actitud correcta y tener la motivación correcta. Ya explicamos que no se trata de orar mirando a Dios como el genio de la lámpara, que cuando yo repita tales o cuales palabras Él va a estar ahí para cumplir todos mis caprichos. No, la actitud correcta es de reconocimiento a Dios, de comunión, de relación con Él. Jesús selló esta enseñanza con un tema trascendental que hoy vamos a retomar. Los dos versos últimos del Padre Nuestro, que los citamos el domingo pasado, los vamos a retomar hoy porque es algo que necesitamos hablar. El título del mensaje de hoy es ¿Cómo perdonar? Yo creo que es muy interesante que la oración debe ir acompañada del perdón. No es casualidad que Jesús incluyera el perdón en la oración modelo. O sea que Jesús nos da el modelo del Padre Nuestro como una guía de oración, y Él dice, asegúrate de incluir esto cuando ores, asegúrate de reconocer a tu Padre, asegúrate de poner el reino en el lugar que debe de estar, asegúrate de adorar, asegúrate de agradecer, asegúrate de perdonar. Así que no es casualidad que Jesús incluyera el Padre Nuestro el perdón en el Padre Nuestro, porque Dios conoce nuestro ser. Él nos diseñó, Él nos creó y Él sabe lo que la falta de perdón puede hacer en nuestra vida. Cómo la falta de perdón puede afectar profundamente nuestras vidas. Espíritu, alma y cuerpo. No solamente es algo espiritual. Está comprobado científicamente que la falta de perdón es causante de muchas enfermedades emocionales y físicas, que se llaman también enfermedades psicosomáticas, cuando el sistema nervioso central, al no poder lidiar con toda esa carga emocional, con toda esa carga de emociones negativas, empieza a manifestarse a través del cuerpo, lo somatiza. Lo que es espiritual y lo que es emocional se somatiza, se lleva al nivel del cuerpo. Eso ya está explicado, estudiado, comprobado. Entonces, si todos perdonáramos verdaderamente, yo creo que muchas enfermedades serían sanadas. Muchas enfermedades, muchos matrimonios serían restaurados. Piense usted por un minuto, ¿cuántos problemas son causados por la falta de perdón? ¿Cuántos problemas son causados por heridas no sanadas, por resentimientos, por amarguras, por enojos, por coraje, por rencores? ¿Cuántos problemas surgen a raíz de eso? Yo creo que si perdonamos verdaderamente, aprendemos este principio de la Escritura, muchos hijos se reconciliarían con sus padres, mucho dolor podría evitarse, mucho sufrimiento acabaría si perdonáramos. El perdón, si usted está tomando notas, puede escribir algo como esto: el perdón es la base de toda sanidad en la mente, en la conciencia y en el corazón. Es la base. ¿Cómo comienza nuestra restauración como seres humanos? Nosotros estamos perdidos, muertos en delitos y pecados, heridos, inmundos. De hecho, el leproso es una tipografía o es una simbología de la condición en la que estamos como seres humanos. Inmundos, una enfermedad incurable. El pecado es como una llaga podrida. De hecho, hay una canción que se llama así, ¿no? La llaga podrida. ¿Cuántos han oído la llaga podrida? Era mi vida, dice, tirado entre la basura tú me encontraste, ¿verdad? Esa canción es bíblica, es la condición en la que nosotros estamos.
Entonces, ¿cómo comienza nuestra sanidad, nuestra restauración? Comienza cuando somos perdonados por Dios. Entonces, el perdón es la base, el perdón es el primer paso para esa sanidad. Los estudios científicos han comprobado los estragos que la falta de perdón causa en la salud, porque nuestro cuerpo no está diseñado para cargar con enojos, cargar con coraje, resentimientos o amarguras. Así que Jesús enseña lo importante que es perdonar para que estemos bien espiritual, emocional y físicamente. Vamos a Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Si leemos esto por encima, parece que lo que está diciendo Jesús es que tenemos que hacer una primera obra para ganarnos el perdón de papá o del perdón de Dios. Si lo leemos por encima, parece que eso es lo que está diciendo, que el perdón de Dios inicialmente está condicionado por una obra que nosotros hagamos con otros. Bueno, no es ese el sentido de la Escritura, no es consistente con lo que la Escritura enseña, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que somos salvos por gracia. El Señor nos perdona inicialmente sin habernos ganado ese perdón. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y eso no es algo de nosotros, es un don de Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar correctamente este pasaje? Bueno, a la luz de los pasajes paralelos y de lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Entonces, la verdad es que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. No es por nuestros méritos que somos salvos, es por la gracia, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y ciertamente, aunque Santiago, el apóstol, dice que si tenemos fe, pero si no tenemos obras, esa fe está muerta. Lo que está diciendo Santiago no es que la fe más las obras son igual a salvación. Lo que está diciendo Santiago es que la fe debe presentar un fruto, debe presentar una evidencia para que nosotros podamos mostrar que ya hemos recibido dentro de nosotros el perdón de Dios o la salvación. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, un árbol no puede dar un fruto si la semilla de ese árbol no contiene en su ADN la potencialidad de desarrollar ese fruto. No puede aparecer el fruto de la nada. Tiene que estar en la semilla, tiene que estar en la raíz. De la misma manera, Santiago dice, si ustedes han recibido el ADN de Jesús, el ADN de Dios espiritualmente, si ustedes tienen a Cristo en su corazón, entonces ustedes van a mostrar obras que reflejen lo que ustedes han recibido. Entonces, si ustedes dicen que tienen fe, pero no hay obras que acompañen esa fe como evidencia, no como una suma para poder completar la salvación. Las obras que nosotros hacemos como cristianos no son para ganar la salvación, son para mostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros. No somos antinomianos, no estamos en contra de las obras, solamente enseñamos la palabra de Dios correctamente. Hay otra religión que sí enseña que necesitas hacer obras para poder salvarte. Entonces, no es eso lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Ahorita vamos a entrar a profundidad en lo que está explicando el Señor. Entonces, somos justificados por la gracia. Pero si esa fe en Jesús es genuina, si realmente, porque solamente Dios sabe lo que pasa en el corazón. Si tú realmente tuviste un encuentro con Jesús y le entregaste tu vida y Él es el Señor y Salvador de tu vida, eso va a traer un fruto. Por eso Jesús dice, por el fruto los van a conocer. Entonces, si hemos recibido esa justificación hacia Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados hacia Dios verticalmente. Pero también, dice Santiago, necesitamos justificar nuestra fe horizontalmente. Y esto es donde nosotros damos testimonio. La justificación de la que habla Santiago a través de las obras o con las obras es para que cuando alguien nos pregunte, oye, ¿tienes fe en Jesús? ¿Eres un cristiano? Tú vas a decir sí. ¿Y qué te va a decir la persona? A ver,
justifica tu fe. ¿Qué haces? ¿Cómo vives? Esa es una justificación de nuestra fe horizontalmente. Las obras dan testimonio de nuestra fe. Nuestro comportamiento da testimonio de nuestra fe. Entonces, en primera instancia, no se necesitan obras para recibir la salvación o el perdón de Jesús, porque es por gracia, en primera instancia. Pero se espera que así como hemos recibido de Dios, demos también de lo que hemos recibido. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Se nace de nuevo cuando recibes el perdón de Dios. Y cuando lo recibes, puedes darlo, porque tú no puedes dar lo que no has recibido. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, da de gracia lo que de gracia recibiste. Cuando entiendes el perdón de Dios, es porque entendiste o tienes una conciencia clara de tus fallas. Cuando tú entiendes el perdón, te encuentras con el perdón. ¿Por qué significa tanto el perdón para ti? ¿Por qué llegó a significar tanto el perdón? ¿Por qué vale tanto el perdón para ti? Porque tú estuviste consciente de cuán necesitado estabas de Dios, cuán culpable eras, cuántas fallas tenías, cuán débil eres. Todas las cosas de tu existencia, todas tus debilidades o deficiencias, estuviste consciente de eso y por lo tanto recibes el perdón de Dios sin haberlo merecido, sin ganarlo. Y entonces el perdón llega a tener un valor incalculable en tu vida, porque ya estás consciente de que tú eres culpable, que lo debías y que recibiste la libertad de esa deuda que no podías pagar, la recibiste solamente por amor. Entonces tú dices, wow, qué impresionante. Yo estaba condenado, yo era culpable, yo era esclavo, yo estaba bajo esta opresión, yo estaba en esta condenación y sin hacer nada, solo por el amor de Jesús y lo que Él hizo por mí en la cruz, fui perdonado. Pero si tú no estás consciente en primera instancia de todo lo que tú eras, de tu culpabilidad, el perdón puede que no signifique mucho. Entonces, ¿cómo estás consciente de lo que tú eres, de lo que tú haces? Cuando tienes un encuentro con la palabra de Dios, cuando tienes un encuentro con Dios, tú te das cuenta y dices, wow, ¿cómo necesito a Dios? Y cuando estás consciente de eso y sabes, y me perdonó a pesar de mis errores, entonces tú valoras aquello, ¿sí? De una forma grande. Entonces te ves a ti mismo como el objeto de la misericordia. ¿Por qué? Entiendes cuánto se te ha perdonado a ti. Y cuando entiendes eso dices tú, ¿cómo no voy a perdonar yo a otros? Si a mí se me ha perdonado tanto. Estás consciente de tus errores y que sigues cometiendo errores. ¿O cuántos aquí ya no cometen errores? Todos. Entonces, tú estabas en una vida contraria a la palabra de Dios. Yo estaba en una vida contraria y el Señor nos trajo con sus brazos de misericordia, lazos de amor y nos perdonó y nos limpió y nos lavó. Y todavía nos sigue perdonando todos los días. Cuando nosotros fallamos, venimos delante de Él y Él nos perdona. Cuando entiendes eso, dice Jesús, ¿por qué no harías tú lo mismo con los que han pecado contra ti? ¿Por qué retendrías? Es que ya con tanto inglés se me anda olvidando el español, hermano. Perdón. A ustedes también les pasa, ustedes también dicen el parqueadero y cosas de esas, ¿verdad? Con palabras que no existen, venía brequeando, ¿qué es eso? Y que le voy a llamar para atrás y puras, o sea, no me digan que a ustedes no se les olvida también el español, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué nosotros retendríamos el perdón cuando hemos sido objeto de la misericordia de Dios? Entonces, ¿cuál es el primer punto? Recibe el perdón. Necesitas recibirlo. Necesitas encontrarte con ese perdón. Necesitas experimentarlo. Porque cuando tú experimentas el perdón, quedas desarmado. ¿Con qué cara tú vas a decirle a otra persona, no te perdono? No podrás entender la verdadera dimensión del perdón hasta que te encuentras con ese perdón. En los tiempos de Jesús, las personas creían que podían perdonar hasta 3 veces, pero no más. ¿Me hiciste una? Te la voy a dejar pasar. ¿Me hiciste 2? Pues ya, ahí más o menos. Hasta 3. Era la cultura religiosa, era la cultura del pueblo. Creían que hasta 3. Entonces Pedro,
un día se sintió muy generoso y dijo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? O sea, el doble más 1. Y Pedro dijo, soy un superhombre si perdono más de 3. Ese fue al doble más 1. Pero la respuesta de Jesús impactó la vida de todos ellos. ¿Sí? 70 veces 7. No 7, sino 70 veces 7, lo cual era un número simbólico que representa lo ilimitado. Todas las veces que haya que perdonar, perdona. Este puede ser demasiado para muchos. Para muchas personas esto puede ser demasiado y me pueden argumentar, ¿cómo es posible, pastor? ¿Cómo cree usted? Y me empiezan a contar su historia y explican y tratan de justificar de muchas formas el por qué no podrían perdonar de esa manera. Pero sabes una cosa, es mucho para algunos, pero para los que se nos ha perdonado mucho, pues no es tanto. Porque el perdón de Dios no tiene límites. Así es como Dios vive en nosotros. Se espera que nuestro perdón tampoco tenga límites, ¿verdad? ¿Cuántos tienen a Cristo? Entonces, el que vive en ti no tiene límites para perdonar. Por lo tanto, se espera que nosotros tampoco tengamos límites para perdonar. Ahí está la respuesta, 70 veces 7. Ahora, en complemento a la respuesta que Jesús le dio a Pedro sobre el perdón, Jesús insertó una parábola. Vamos a leer en Mateo 18, 21 al 25. Dice, luego Pedro se le acercó. O sea, Jesús le acababa de decir 70 veces 7. Y luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. No, 7 veces, respondió Jesús, sino hasta 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía, ¿cuánto? Millones, subráyele ahí, millones de monedas de plata. Le debía un chorro total. Ese es arameo. Le debía un montón, millones de monedas. Y luego dice el 25, no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Entonces, este hombre tenía una deuda que era impagable y se acostumbraba que para poder pagar esa deuda no solamente te esclavizaban a ti, sino también a tu familia, los vendían. O sea, era algo tremendo el no poder pagar una deuda. Entonces, si fuese tan solo una deuda pequeña que pudiera el hombre pagar, pues tendría otro contexto. Pero así es nuestra deuda con el Señor. ¿Cómo es nuestra deuda con Dios? Tu deuda con Dios, ¿cómo es? Impagable. Es decir, si tuviéramos un solo pecado, uno solo, si tú nomás hubieras cometido un pecado en toda tu vida, esa deuda sería impagable, porque la paga del pecado es muerte. Por un solo pecado ya no podrías pagar. Pero ¿cuántos de ustedes han cometido más de un pecado? Es todo, ¿no? Un montonal de pecados. Entonces nuestra deuda es impagable. Lo que está diciendo Jesús aquí es poniendo a este hombre en comparación con nosotros, con la deuda que nosotros tenemos con el rey. Es una deuda impagable. ¿Y qué merecíamos? La condenación, la esclavitud y todo eso, porque no podíamos pagar. Merecíamos morir. Somos culpables. Y el pecado trae juicio y condenación. Pero aquí está lo interesante. Jesús tomó nuestra deuda. Él tomó nuestro lugar para pagar por nosotros y dio su vida en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros deberíamos haber pagado los pecados que cometimos, los debíamos pagar con nuestra vida, debíamos morir. Algunos que no entendían por qué Jesús murió en la cruz, ahí está la razón. Por ti, por tu deuda, por tus pecados, porque no podías pagarlos delante de Dios. Entonces el pecado se tiene que pagar.
El pecado merece castigo, pero Dios no quiso castigarnos a nosotros. Entonces Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y Él llevó nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Por eso en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Por eso nosotros venimos delante de Él y adoramos solamente a Jesús. Por eso creemos solamente en Él y le pedimos solo a Él, porque solo Jesús murió por nosotros en la cruz. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. En esto consiste el gran amor de Dios. Dice Romanos 5:8 que todavía éramos pecadores cuando Cristo murió por nosotros. No buscábamos a Dios cuando Él vino a buscarnos y a salvarnos. Entonces, ya entendimos la comparación que está haciendo Jesús en la parábola. El hombre que tenía una deuda impagable somos nosotros. El rey al que se le debía esa deuda es Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Verso 26, volvamos con el hombre de la deuda impagable. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Millones, una deuda impagable, le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Fíjese, aquí no eran millones, aquí eran miles, era menos la deuda. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Se da cuenta que el perdón vino primero? La liberación vino primero. Por eso se esperaba que este hombre al que se le había perdonado tanto, se esperaba que él hiciera lo mismo. Entonces, aquí está el principio de la palabra de Dios. Somos justificados inmediatamente en el momento que recibimos el perdón de Dios por nuestros pecados. Y se espera que nosotros también hagamos lo mismo. El hombre de la deuda impagable que había sido perdonado no quiso perdonar al que le debía algo insignificante. En comparación, miles o millones de monedas con miles de monedas, pues no es lo mismo. No es lo mismo deber millones de dólares a deber miles de dólares. En contraste, ¿verdad? Es demasiado. La deuda contra él no era impagable, pero no quiso. Cerró su corazón. Entonces, si mi mano fuese el corazón, mi corazón, y yo lo cierro, no solamente lo estoy cerrando para una persona, lo estoy cerrando para Dios también, porque nomás tengo un corazón y o lo tengo abierto o lo tengo cerrado. No puedo decir: para Dios sí lo tengo abierto, dame, quiero recibir, pero para esa persona no puedo. No, o lo tenemos el corazón abierto o lo tenemos cerrado. Y si cerramos el corazón para no perdonar, tampoco vamos a recibir entonces el perdón del Señor, porque el corazón está cerrado. Ahí está lo que Jesús está diciendo, porque si no perdonan ustedes a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre lo perdonará. No porque el Padre no quiera perdonar, sino porque nosotros nos estamos resistiendo, estamos endureciendo el corazón. Y ahí ya no hay nada que hacer, porque entonces estamos reteniendo el pecado, porque eso que tenemos ahí está mal delante de Dios, es un pecado y lo tenemos ahí retenido. Entonces el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:13: de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo nos perdonó el Señor?
No lo merecíamos. Ay, pastor, es que ese hombre no se merece es que esa mujer, es que esta persona no se merece el perdón. Sí es cierto, no se lo merece. Tú tampoco te lo mereces. Yo tampoco me lo merezco, pero el Señor nos perdonó. Ahí está la riqueza de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, en que nosotros sin merecerlo, Él nos perdonó. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Así que el hombre que no quiso perdonar, ¿cómo aparece al final de la parábola? Aparece encarcelado y torturado, porque eso es lo que pasa cuando no soltamos perdón. Cuando no soltamos perdón, quedamos presos. En la parábola que Jesús enseña, dice, el que no quiso perdonar fue echado a la cárcel y fue torturado. Y eso es una forma de expresar todo lo que pasa en nosotros por la falta de perdón. Hay tortura psicológica, hay culpabilidad, hay opresión, hay desgaste mental, hay depresión, hay angustias, hay ansiedades, hay temores, hay muchas cosas que empiezan a pasar por falta de perdón. Es una prisión, el no perdonar es una prisión. Así que si has recibido el perdón de Dios, el paso siguiente es, extiende el perdón. El paso siguiente es extender el perdón. Voy a explicar cómo funciona esto, porque parece que a veces hay confusión entre el perdón y la sanidad. El perdón es el primer paso hacia la sanidad. El perdón no debe confundirse con la sanidad, ¿sí? El perdón es una decisión. La sanidad es el destino, es lo que queremos, es lo que hacia dónde queremos llegar, es la meta. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces el perdón no va a traer un alivio inmediato. Significa que muchas veces cuando nosotros estamos perdonando, no vamos a sentir alivio, no vamos a sentir ganas. Tal vez el dolor no va a bajar en ese momento. Y ahí es donde confundimos. Es que no siento perdonar, pastor, me duele mucho. Sí, yo sé que te duele mucho. Es que no has sanado, es que no vas a sanar si no perdonas. Eso significa, ¿verdad?, que muchas veces no sentimos el deseo, porque es tanta la herida el que nos causaron y el agravio. Pero no comenzarás a sentir alivio si no das el primer paso de perdonar. Hay personas que dicen que no pueden perdonar porque tienen mucho resentimiento. Entonces, es normal, pero no puedes negarte a dar el primer paso. Por ejemplo, si yo tuviera 500 libras arriba en mi peso y yo quisiera bajarlas, y yo digo, no voy a comenzar a caminar porque ya sé que para el día siguiente todavía no voy a bajar el peso que quiero. Es cierto. Y tal vez voy a ir a caminar y voy a hacer ejercicio y no voy a sentir todavía el efecto. Pero yo ya tomé la decisión, ya di el primer paso y yo sé que estoy en la dirección, estoy en el camino correcto para lograr la meta. La sanidad es la meta, el perdón es el primer paso. Se tiene que dar ese primer paso. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar mis músculos, yo empecé a hacer ejercicio, mi hijo me está entrenando, el Jaciel. Entonces yo le digo, voy a hacer ejercicio. Yo hice ejercicio el primer día, yo me pongo a hacer ejercicio. No miro ningún resultado. Ya llevo como 2 semanas. Nomás me duele, pero no. Entonces yo puedo decir, no, ya no voy a hacer, ya no tengo ganas porque todavía no me pongo fuerte, no tengo músculos y estoy haciendo ejercicio. Pero yo sé que cada vez que yo practico esto, cada vez que yo hago este ejercicio, yo sé que estoy dando un paso más adelante hacia lo que yo quiero lograr. No confundamos el perdón con la sanidad. La sanidad es el destino, es la meta, pero el perdón son los pasos. Y si un día ya decidiste perdonar, el siguiente día no has sentido todavía el efecto, vuelve a perdonar, actualiza tu sistema y dice, yo ya perdoné, yo ya decidí hacer esto, no me voy a rendir. Y sigues hasta que llega el momento en el que tú consigues los resultados que tú quieres. ¿Por qué? Porque tú ya tomaste la decisión. Es el perdón. No debe confundirse con, es que no tengo ganas, no siento
Deseos. Yo tampoco tengo ganas de hacer ejercicio. Tengo ganas de estar sentado mirando el programa. ¿A poco no? Eso es lo cómodo. Comiéndote un snack, haciendo cualquier cosa. Pero que si yo quiero lograr algo, yo tengo que entender que hay pasos que tengo que tomar. Entonces, si nunca doy ese primer paso, no llegará a la sanidad. Mire, algunos de ustedes han sufrido una herida. Cuando yo estaba en 5º grado, me quebré este brazo. No me lo quebré, me lo lastimé, no sé qué me pasó aquí. Ya es que tenemos un huesito aquí, que cuando te golpeas este huesito, ay, Dios mío. Bueno, pues yo caí, andaba jugando la pelota en el salón y andaba de travieso jugando la pelota, entonces me caí. Y antes los estudiantes en México hacíamos el aseo. Al terminar la clase, el día, había un rol y teníamos que trapear y todo. Entonces las cubetas eran de aluminio, eran como unas ollas, así, no sé si se acuerdan, unas cubetas galvanizadas. Pues yo caí para atrás y caí con el puro filo de la cubeta y me lastimé aquí. Entonces se me empezó a hinchar bien feo. Llegué a la casa esa tarde y no podía ni agarrar la tortilla porque ya me iba a cenar y hasta que me dijo mi mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y traía el brazo así hinchadote. Me dolía mucho. Entonces me llevó con el traumatólogo para que me hicieran estudios. Y entonces lo primero que hicieron fue me pusieron una bendita, ¿no? Sí. Me pusieron un yeso. ¿Se acuerdan de los yesos? ¿Cuántos se quebraron un brazo alguna vez? Una hermana. Todos los traviesos, levanten la mano. Sí. Entonces, cuando me pusieron el yeso, no se me quitó el dolor. Pasaron días y a mí todavía me dolía. Pero yo ya tenía el remedio trabajando ahí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay personas que han tenido una herida, ¿sí? Y nunca han tomado la decisión de hacer algo para sanar. Es que me duele. Sí, te duele. Pero si quieres que deje de doler, el primer paso es perdonar, es atenderte, es ir al médico, es pedir ayuda. No vas a sanar de inmediato. De hecho, pasó un mes con el yeso. Yo traía el yeso así, todo rayado, ¿no? Ya sabes que cuando tienes el yeso te lo rayan. Y terminó el tiempo. Y cuando me quitaron el yeso, el brazo me quedó así. Así me quedó. No lo podía estirar. ¿Sí? Por todo el tiempo que estuvo así. De hecho, el doctor me dijo que se me había dañado el disco de crecimiento y que a partir de ese momento todo mi cuerpo iba a seguir creciendo normal, pero mi brazo de aquí a aquí ya no iba a crecer. Pero gloria a Dios. Entonces, después del yeso, en las noches mi mamá me sobaba con una pomada y oraba, en nombre de Jesús, que se le estire el brazo y todo. Entonces ahí estaba. Todavía me dolía, todavía no podía, ¿sí? O sea que la sanidad no había llegado completamente, ya había pasado un mes, pero yo ya estaba en el proceso. Y un día mi papá me dijo, ven chamaco para que saques la tierra de este hoyo. Estábamos poniendo una mufa, ¿sí saben lo que es una mufa? Para la electricidad. Los que nacieron aquí, a lo mejor no saben muy bien de esto, pero ahí haces un hoyo y pones el palo y la mufa y todo el cable para que te ponga la corriente. Entonces ya no alcanzaba mi papá a sacar la tierra, y yo metí el brazo y ¡trac! Me tronó. Y ya, miren, se me quedó bien y yo corría, mamá, mira, el brazo ya. Entonces ahí sentí alivio. Pero ¿qué pasó? Eran noches y días que trataba de ejercitarlo y sobándome y así. ¿Qué tal que yo hubiera dicho, no, pues es que no me alivié y ya me pusieron el yeso y así me quedo? Así es la actitud de algunas personas con el perdón. No quieren hacer algo para perdonar. Entonces, si ya decidiste perdonar, la medicina del perdón está trabajando y la sanidad llegará. No esperes a que deje de doler para perdonar. Perdona para que deje de doler. Y luego también un día me corté aquí. Era bien tremendo, ¿no? Me corté aquí jugando fútbol. Me barrí así y un vidrio me cortó. Llegué a la casa con el hueso de fuera. Y me dijo mi papá, ¿qué te pasó, chamaco? Y yo, como estaba en la Cruz Roja, traía un torniquete y me había lavado y todo.
Y yo según ya, pues no le iba a hacer, no tenía que hacer más, que se me iba a cerrar solo. Me dijo, no, me dijo, tienes que ir al doctor porque se te va a infectar. Y yo me había puesto la venda y todo. Entonces me llevaron al doctor y me cosieron aquí, justo donde se dobla la rodilla. Y por mucho tiempo me dolió. Ahora tengo la cicatriz, lo miro y sí me acuerdo. Sé que ahí tuve eso, pero ya no me duele, ya sané. Por un tiempo me dolía, aunque ya traía los hilos ahí, me 8 puntadas por dentro y 8 puntadas por fuera. Y por mucho tiempo sentía, me dolía, no podía hacer las cosas bien, pero ya estaba trabajando la sanidad. Entonces, así es el perdón. A veces pueden lanzarnos ofensas, pueden lanzarnos piedras. A ver, hermana, venga para que me ayude con una ilustración. A ver, hermana Silvia, como siempre se sienta aquí, siempre la agarro para las ilustraciones. Mire, hermana, vamos a suponer que esta es una ofensa, un agravio, algo que le hicieron a usted, pum, le golpearon y usted lo agarra y usted no la suelta, ¿verdad? No la suelta. Entonces usted lo va a tener así, no, así que estire el brazo así. ¿Verdad que no pesa mucho? No pesa, ahí déjelo. No lo suelte, ahí déjelo. Vamos a ver, yo voy a seguir predicando, ¿verdad? Parece que es un peso insignificante, pero ahorita vamos a ver si una cosa que parece insignificante y nos negamos a soltarla, si podemos, cuánto tiempo, qué daño puede causarnos. Entonces, ¿está bien? Ok. Entonces, Dios nos manda a perdonar. ¿Para qué? Para que seamos sanados, porque es por nuestro bien. Y algunos dicen, es que no merece el perdón. La realidad es que el perdón no se trata de la otra persona. El perdón se trata de nuestro bienestar espiritual. Cuando perdonamos, nos hacemos un favor a nosotros mismos. El perdón no cambia el pasado, pero el perdón abre el futuro, cambia el futuro. Una persona herida puede tomar muy malas decisiones. Ahora, punto número 3, te conviene perdonar. El resentimiento duele, la ofensa duele, el rencor duele, pero no perdonar duele más. La falta de perdón nos sale más caro, porque terminas perdiendo mucho más. Terminas perdiendo tu paz, terminas perdiendo a tu familia, terminas perdiéndote a ti mismo, terminas perdiendo tu relación con Dios, terminas perdiendo un montón de cosas por falta de perdón. Entonces, alguien dijo que el rencor es como sostener una piedra caliente y esperar que queme a otras personas. Otra persona dijo que la falta de perdón es como tomar veneno y esperar que el otro sufra el daño. ¿Todavía aguanta, hermano? Ok, yo todavía aguanto, voy a predicar todavía. Entonces, en el principio, retener la ofensa parece, no pasa nada. Pero ¿cómo va? Se está poniendo pesado, hermano. Se está poniendo pesado, ¿verdad? Está ardiendo, ¿verdad? Entonces, cuando ya usted diga, ya, pastor, ya es mucho, sí, lo puede hacer. Entonces, cuando no perdonamos, ¿qué pasa? La persona se desgasta, se está consumiendo por dentro, se agota, se enferma. Ay, me duele aquí, ay, me duele acá, ay, que esto y que no puedo dormir. Y aparecen un montón de síntomas y que a veces nosotros, en lugar de ir a la raíz de ese síntoma, en lugar de ir a la araña, andamos quitando telarañas, andamos lidiando con los síntomas y andamos medicando el cuerpo, porque aunque el problema está en el espíritu, tratamos de revertir el dolor a través del cuerpo, que vaya luego al alma y que luego llegue al espíritu, en lugar de atender el problema de fondo, que es la falta de perdón. Entonces, alguien puede decir, qué difícil es, pastor, seguir a Jesús. ¿Sabes una cosa? Es más difícil no seguirlo. Es más difícil no recibir su amor. Es más difícil vivir sin Jesús. Creo que hay muchas personas cansadas por llevar peso que no deberían de llevar.
por llevar cargas que no deberían de llevar, porque fueron acumulando ofensas, no perdonaron, no tuvieron un corazón perdonador, retuvieron la herida, registraron la herida y ahí hay ahí tiene una deuda con esa persona, otra persona tiene una deuda y en lugar de que yo cancele esa deuda como mi deuda fue cancelada, yo todavía sigo guardando eso contra aquella persona en lugar de perdonar. Y entonces lo que en un principio parece que no va a tener consecuencias, se va acumulando. Matrimonios llegan al divorcio después de acumular un montón de rencores, de resentimientos, de ofensas que no se atendieron, de heridas que no se atendieron. Muchas personas caen en adicciones porque estuvieron acumulando un montón de sentimientos y de heridas y de palabras que les dijeron y de pronto se encuentran esclavizados, se encuentran lidiando con un montón de cosas. Dice, ¿por qué? Por eso Jesús dice, cuando ores, perdona. Perdona. Porque Él te necesita libre. Él te necesita sano. Mira Mateo 11:28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Hay personas que no cargan con una ofensa. Allí estamos viendo una sola cosa, una sola ofensa, que se retuvo el perdón. Pero hay personas que no lidian con una. Hay personas que traen así, mire. Así andan, ¿sí? Acumulando. Y ni siquiera pueden vivir el presente. ¿Por qué? Porque el pasado los está aplastando. Porque no sueltan la carga. No sueltan perdón. ¿A quién se le está haciendo daño con eso? A nosotros mismos. Oramos por sanidad física. El Señor dice, asegúrate que ya perdonaste, que todo está en paz en tu corazón y en tu alma. Porque puede ser que las cosas que estás viviendo físicamente tengan un lazo, un gancho en la falta de perdón, en el resentimiento, en el rencor. Y el Señor te ama tanto, por eso dice, cuando ores, perdona. ¿Sí? Hay personas que traen así por muchos años. La hermana allá abajo ya se le cansó el brazo. Está bien, está bien. Mire, ¿qué le parece si dejamos esto aquí, mire, al pie de la cruz? Déjelo ahí, suéltela ahí. Suéltela ahí y descanse. 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 Jesús pagó por todos nuestros pecados. Así que ya no tenemos que cargar nosotros con más. Muchas gracias, hermana. Gracias. Entonces, andamos así. Andamos así, ¿verdad? Con un peso. Estresados, cansados, agobiados y no sabemos por qué. Y dice el Señor, cuando ores, perdona. Y cuando nosotros perdonamos y decimos, Señor, así como tú me perdonaste, yo pongo esta carga, todo en tus manos, para que tú, Señor, me hagas libre. Yo no quiero cargar con esto, Señor, estas emociones o lo que me hicieron, estas ofensas. Señor, yo las perdono así como tú me perdonaste y suelto esta carga. Entonces tu vida se libera. Porque el Señor vino a darnos una vida plena. Satanás vino a robar, a matar y destruir, pero Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Cómo vas a tener una vida en abundancia si estás acumulando y acumulando y acumulando ofensas? ¿Cómo vas a sanar física, emocional, espiritualmente si estás acumulando? Dices que no puedo, pastor, porque todavía me duele. Sí, te duele y tal vez va a seguir doliendo un tiempo más, pero vas a sanar porque ya tomaste la decisión de perdonar y el Señor es fiel a su palabra. El Señor dice que si nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar. Él vendará a los quebrantados de corazón. Es la unción del Espíritu Santo. Él vino a sanar, a vendar los quebrantados de corazón. No tienes que cargar, ¿sí? Con todo eso. De nada nos sirve quejarnos y victimizarnos y venir, Señor, mira, es que cómo estoy, y acusar a medio mundo delante de Dios cuando el Señor dice, perdónalos. Para que no haya un estorbo en tu oración.
para que tú también puedas recibir mi perdón. Si quieres seguir recibiendo mi perdón, no cierres tu corazón, ábrelo, perdona, para que tú también, cuando tú falles, que todos los días lo hacemos, recibas el perdón de Dios y entonces perdonas. Y recibes el perdón de Dios y perdonas, porque tienes un corazón perdonador, tanto para recibirlo como para darlo. Pero si no tienes un corazón perdonador para darlo, tampoco lo vas a recibir. Y si no recibes el perdón de Dios, el pecado se va a estar acumulando sobre ti. Y no quieres cargar con eso. Es agotador, es un peso que no deberías llevar. En lugar de avanzar en la vida, en lugar de crecer en el propósito de Dios, ahí vas a estar atorado batallando con las mismas cosas. Así que hay esperanza y hay sanidad. Punto 4 y termino. Comprométete con el plan de Dios. Seguido decimos, Jesús es el médico de médicos. ¿Verdad que sí? Jesús es el médico de médicos. Ahora, ¿de qué sirve que tú vayas al médico y el médico te diga, a ver, aquí está tu diagnóstico, este es el problema, hay resentimiento aquí hay una ofensa que encontramos aquí en el escáner, ya nos dimos cuenta que no has podido sanar entonces, te hace todo y te dice el Señor, tratamiento. Perdona, bendice a los que te maldicen, ora por aquellos, ¿verdad? Entonces, pero no te gustó. No te gusta la receta, no te gusta la prescription, se llama, ¿no? Dices tú, no, este médico no sirve. No, entonces te da la prescripción y tú la agarras y no le haces caso. Entonces, por más bueno que sea el médico, si no estás dispuesto a hacerle caso en el tratamiento que te da, no vas a sanar. ¿A qué vas al médico? ¿Para que te diga? Es como si tú llegas al médico, ay, fíjese que traigo esto, me da una paracetamol, me da un ibuprofeno, tú le estás diciendo qué es lo que quieres que te diga, el médico te va a decir, no, el médico soy yo, no tú. La palabra te la va a dar él te va a decir cómo, no tú le tienes que decir a Dios cómo. ¿Cómo perdonar? Él te dice, de la misma manera como yo te perdoné a ti, tú también perdonas a los demás. Ahí está el tratamiento. Ay, no, Señor, no se lo merece este o esta. Sí, Dios, entonces no hay sanidad. Oramos pidiendo ayuda. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Y Jesús te enseña y te dice cómo. Mateo 6, 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Yo creo que hay personas que necesitan descansar. No es fácil. Yo no te estoy diciendo, si tú perdonas hoy, se te va a olvidar. No, no pasa así en una herida. Es un proceso. Pero ya estás ahí, en la dirección, en la meta. Y el Señor se va a encargar de ayudarte en el proceso. Entonces pero el primer paso es, necesito recibir el perdón. Necesito recibir el perdón. Vivimos en un mundo quebrado donde todos los días hay ofensas, hay cosas que nos pueden lastimar, que nos pueden dañar. Pero tener un corazón perdonador es lo que va a hacer la diferencia entre una vida llena de estrés y de amargura y de resentimiento o una vida plena de gozo, de paz. No puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor, lo que otros piensen de ti, lo que digan de ti. No puedes controlar eso, pero puedes controlar lo que pasa dentro de ti, cómo reaccionar. Así que yo creo que el primer paso es recibir el perdón. Si hay personas aquí que no han tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón, el perdón de sus pecados, hoy este día es el día que puedes liberarte
de esa carga, de todo lo que ha venido acumulando, porque ciertamente fallamos. Nadie aquí puede decir yo no he fallado. Tenemos una deuda de millones. Pero el Señor dice, estoy dispuesto a perdonarte, a sanarte, estoy dispuesto. Habrá alguien aquí que por primera vez diga, yo necesito ese perdón de Jesús, porque a mí me cuesta mucho perdonar. Si te cuesta, si no puedes, sientes que no puedes hacerlo, tal vez porque no lo has recibido. No puedes dar lo que no tienes, pero cuando tú has recibido el perdón, primeramente, entonces tú puedes darlo. Comienza por Jesús. Comienza por encontrarte con Él. Alguien aquí que no ha recibido antes, levante su mano para hacer una oración. Cierre sus ojos todos, por favor, y hagamos esta oración. Y al Señor Jesús, recibo tu perdón. Recibo el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. En este momento te hago el Señor y Salvador de mi vida. Límpiame, libérame, restáurame, perdóname, sáname. Sana mis heridas, sana mi corazón. Quiero tener un corazón perdonador, abierto, para que la bendición siga fluyendo a través de mí y el perdón siga fluyendo a través de mí. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.